Entrevista Matutina. Amigos, bienvenidos a Entrevista Matutina por Venevisión. Aquí estamos, como todos los días, comenzando la jornada con los puntos de vista de los protagonistas de la vida nacional. Hoy nos acompaña en el estudio Menfry París, secretario general seccional de Caracas de Acción Democrática. Bienvenido, gracias por acompañarnos. Muchas gracias por su invitación. Estamos haciendo un noble esfuerzo desde Acción Democrática para construir un mejor partido y una mejor Venezuela. ¿Cómo va ese proceso precisamente hacia ese objetivo? Bueno, Acción Democrática, la única que existe, ha planteado múltiples oportunidades, elecciones internas que no se realizan desde hace 20 años. Ese proceso interno ha conllevado a que se vayan unificando y aglutinando algunos factores que estaban fuera de la organización, hoy representada a través de nuestro secretario general, Bernabé Gutiérrez. Nosotros hoy, el que nos alberza en Caracas, plantea una elección transparente, limpia, con condiciones. Ese adversario que viene de las filas de la D que se fueron del partido, de la D de Henry Ramos, que no existe esa D, pero está allí participando. Entonces ese compañero se vino a la fila de Acción Democrática, a la lucha interna, de donde nunca hemos debido haber salido, de los procesos electorales. Los procesos electorales son extremadamente valiosos. Por eso es que Acción Democrática está preparada y lista para avanzar y crecer en estos momentos históricos. ¿Cómo va a ser el proceso de elecciones internas que, si no me equivoco, se realiza el sábado? Sí, este sábado se realiza ese proceso, por supuesto, voto a voto, hombre a hombre, un conteo transparente, se va a realizar en todo el país, no hay fórmula a nivel nacional. Nosotros vamos a dar ese debate para después ir de cara a las elecciones presidenciales, donde nosotros ya tenemos precandidatos. Ahí está el compañero Bernabé Gutiérrez, que tiene la primera opción para el conteo interno entre los otros factores. Si esos otros factores plantean que nos tenemos que contar a lo interno, bueno, iremos al conteo interno. Hoy el país no puede estar en una lucha, en una pugna distinta a la que tiene que darse, que es el proceso interno de todos los factores. Nosotros tenemos que ir juntos para sacar un mal gobierno que hoy nos tiene subsumido en la peor pobreza que hemos tenido en estos últimos años. ¿Hay algún replanteamiento en el discurso, en la programación o en el programa ideológico del partido que deba revisarse? Sí, después de las elecciones internas vamos a actualizar nuestras bases programáticas. Por supuesto que nuestra visión, definir nuestra visión ideológica nuevamente para replantearlo ante el país. Nosotros no somos un partido improvisado, aunque desde hace 35 años la tesis de la antipolítica ha existido en nuestro país. Yo me recuerdo una campaña que se hacía, estaba yo muy joven, una campaña que se decía, si yo no trabajo no como, cosa que hoy queda en evidencia que no es cierto, que fue la tesis de la antipolítica de Venezuela. La segunda novela más larga de la historia fue una novela que sacó un programa, un canal de televisión. Esa novela fue la segunda más larga de la historia del país, la de Doris Well y Por estas calles. Son las dos novelas más largas. ¿En qué sentido iban? Bueno, en contraflujo de la participación y la democracia de nuestro país. ¿En qué terminó eso? En un mal gobierno. Y hoy todavía sigue la misma tesis de la antipolítica, diciendo que todo lo que huela político es dañino, es malo, es una cosa que contamina el escenario. Y no es verdad. Ahí tienen el resultado de la búsqueda de las cosas improvisadas que hoy tenemos en el país. Tenemos 20 años de un mal gobierno que nos tiene desolado al país. Todos los familiares se nos han ido del país, muchas familias se han fracturado por conceptos ideológicos, otras han muerto por falta de medicina. Entonces, realmente, Acción Democrática plantea, después del proceso electoral, actualizar su tesis programática. ¿De qué mecanismo se va a aplicar para poder actualizar esa tesis programática? ¿Va a haber un Consejo Nacional, un Congreso Nacional del Partido Acción Democrática, más allá del tema de las elecciones? ¿Qué mecanismos se plantean? Sí, a través del CDN, que es la máxima instancia de debate del partido, que se dio hace un mes y medio, 2 meses, se designó una comisión técnica para dar el debate. Se hacen las consultas desde la base hasta la instancia nacional para poder lograr
la visión que queremos para Acción Democrática. Nuestras bases programáticas fueron todas cumplidas. Los tendidos eléctricos, la represa del Guri, en líneas generales, la masificación de la educación. Todo eso ya fue técnicamente ejecutado. Fueron los mejores gobiernos que han existido. Fueron esos 40 años que todo el mundo viene hoy a caerles encima. Sí hay errores, por supuesto que algunas direcciones políticas cometieron errores, pero hay muchísimos más aciertos que desaciertos. Yo he dicho en muchas oportunidades que estoy cobrando una herencia por pagar. ¿Por qué una herencia por pagar? Porque lo que me han dejado es un partido desolado y destruido. Entonces a mí me toca pagar la deuda que los demás ejecutaron. Por eso es una herencia por pagar. Desde Acción Democrática vamos a perfeccionar en materia educativa, vamos a avanzar allí. Mira, cuando aquí nadie hablaba del debate que inicia este gobierno sobre el tema educativo, a mí me tocó como miembro del Consejo de los Derechos de los Niños dar un debate por las escuelas católicas, mientras que los demás hablaban cosas inéditas. Nosotros dábamos el debate porque las escuelas católicas reciben un subsidio y dejaron de recibirlo en su momento cuando el Ministerio de Educación eliminó el subsidio a las escuelas de fe y alegría, que están en todos los sectores populares de nuestra gran ciudad y de nuestro país. Entonces, ¿cómo nosotros no le rendimos a esos niños y adolescentes de los sectores populares a través de las escuelas católicas un subsidio? Ese es un debate importante para Acción Democrática, es un debate que vamos a seguir dando para poder lograr una calidad de vida óptima y educación para todos nuestros hijos y nuestros familiares. ¿Cómo creen que debe manejarse el tema de las primarias desde Acción Democrática? Es decir, ¿cuál es el mecanismo, cuál es la ruta que debe plantearse para poder realizar unas primarias que surtan el efecto deseado? Bueno, lo primero que tenemos que entender es que debemos ser inclusivos, no incluyente y no excluyente. Nosotros tenemos la obligación desde todos los factores del país hacer una sola primaria para lograr derrotar a este gobierno. Habíamos visto una encuesta de Datincol donde hablaba de que el 13% de los venezolanos solo creen en los factores de la democracia, es decir, los factores políticos. El otro 60% no creen nada de eso. Es decir, que tenemos que convencer un sector muy importante de la sociedad para que vote por un candidato unitario. Pero además de eso, hay un crecimiento por parte del gobierno, que es una cosa insólita. Mientras que el 80% de los ciudadanos dicen que no creen en este gobierno, que lo está haciendo mal, que es lógico, bueno, hay otro sector que piensa que el gobierno a través de la política económica ha mejorado su calidad y su servicio para los venezolanos. Por tanto, nosotros tenemos la obligación como dirigentes políticos, como personas responsables y serias, de brindar un solo proceso, incluyente a todos los sectores. Nosotros hoy no venimos a descalificar ni uno ni otro sector. ¿Qué queremos nosotros? Transformar nuestro país. Y para ello, el llamado es a contarnos todos en una sola fórmula. Es decir, voto a voto, hombre a hombre. Así es que vamos a lograr transformar el país. Si nosotros hoy vamos divididos, la respuesta para los ciudadanos va a ser terrible. Va a ser que el gobierno va a repetir otra vez en ese proceso electoral. El gobierno va a meterse otra vez en la pelea y se va a quedar ahí por 6 años más. 6 años más de una tragedia que sufrimos nosotros los venezolanos. El diálogo. ¿Por dónde comienza el diálogo? ¿Comienza oposición con oposición o primero la plataforma unitaria yendo a reunirse a México y después viniendo a reunirse con los distintos factores de oposición? Mira, nosotros hemos planteado que el diálogo debe ser en Venezuela. El diálogo sigue dándose. Nosotros tenemos que ejemplarizar este diálogo para que los venezolanos entiendan. No puede ser un diálogo escondido tras bastidores donde ejecutan algunos dirigentes políticos o a unos sectores y a otros no. El diálogo tiene que ser transparente, inclusivo y en Venezuela. No puede haber un diálogo escondido tras bastidores como ya se dio. Hay inhabilitaciones que salieron desde allá de México para dividir la oposición. Y eso no puede ser la constante ni la permanente lucha que nosotros debemos de tener. Nosotros debemos de mantener una sola causa para que los venezolanos hoy podamos lograr ese clic que necesitamos para transformar Venezuela. Así que el diálogo debe ser aquí, abierto para todos los ciudadanos, que pueda inclusive ser transmitido. Hay cosas, por supuesto, que no se hacen ni se dicen
pero deberíamos de hacerlo en Venezuela y no fuera de Venezuela. Volviendo al tema de las primarias, no de las primarias, de las elecciones internas de Acción Democrática. ¿Cómo va a ser el proceso? ¿A qué hora se abre el proceso? ¿A qué hora se cierra? ¿Cuáles son los mecanismos? ¿Cuántos puntos van a haber para elegir a los nuevos dirigentes del partido? Bueno, fíjate, hoy se hizo un censo en el partido para los compañeros que querían legitimar su presencia en el partido. Eso asciende a 7.600 personas en Caracas, solo Caracas. Aparte de ello, va a ser un proceso de 9 de la mañana a 4 de la tarde, si no hay gente en las colas. Si hubiese algunas personas en cola hasta que se acabe la cola, y son 2 fórmulas. La fórmula que yo represento, que es la fórmula 1, y ahí está la otra fórmula. El debate está en los conceptos que hoy, digamos, pasan a través de la formulación de políticas públicas. Nosotros dentro del partido hemos dado un gran debate de inclusión. Por ello es que ese compañero que no creía en la fórmula y en la participación, hoy dice, bueno, sí, esta es la vía y este es el camino es electoral. Compañero, en el año 58 fue concejal. Imagínense ustedes de qué hablamos de que un partido debe de tener ese contexto de que nosotros tenemos entre la juventud y la experiencia. Vamos a hacer la diferencia y los cambios necesarios para poder lograr la transformación de nuestra organización. No es fácil, no es una tarea fácil, pero sí lo vamos a lograr. Y todos aquellos compañeros que quieran participar, están las puertas abiertas. Este censo no termina después de este proceso electoral. Por supuesto que después va a quedar un proceso abierto para poder construir una mejor acción democrática e ir al proceso de cara al proceso presidencial, porque nosotros pretendemos volver a retomar el poder a través del proceso electoral, y para ello tenemos candidatos. Hoy es Bernabé Gutiérrez el candidato que está liderizando nuestra organización y el candidato que Acción Democrática va a poner para el conteo interno. Gracias por acompañarnos hoy. Muchas gracias a ustedes por su invitación. Amigos, gracias por acompañarnos en la entrevista matutina por Venevisión. Continúen con más en nuestras mañanas informativas. Ya viene en vivo Noticiero Venevisión. Fuerte abrazo para todos. Entrevista matutina